¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Lunes 11 de octubre. El gobierno aún no define qué rumbo tomará el megaproyecto de ley de creación de oportunidades, una vez que fue devuelto por el CAL y negada la posibilidad de trámite en la Asamblea. Analizamos las distintas opciones junto a Marcos Miranda, subsecretario jurídico de la Presidencia, a quien le doy las gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Liz. Un cordial saludo a todos los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan en esta mañana. Bueno, este fin de semana hemos podido ser testigos de diferentes pronunciamientos, tanto del lado del Ejecutivo como del lado de la Asamblea Nacional. El presidente Lasso, en sus discursos en las diferentes sesiones, apelando a que se pueda dar trámite a este proyecto de ley, calificando el porqué de la importancia de lo mismo para el gobierno, y desde la Asamblea pronunciamientos, algunas voces que dicen que no tienen por qué oponerse a darle tratamiento siempre y cuando el gobierno lo corrija. Ahí la gran pregunta es, ¿cuál va a ser la vía, el camino que tome el Ejecutivo para poder viabilizar el proyecto de ley de creación de oportunidades? El gobierno nacional maneja todas las alternativas posibles para que las reformas que realmente van a llevar al Ecuador a un escenario de oportunidades y de empleo puedan implementarse dentro del ordenamiento jurídico. Lo cierto es que al día de hoy el Ejecutivo está a la espera que la Asamblea Nacional cumpla con su trabajo, que la Asamblea Nacional no se oponga a crear oportunidades para los 7 de cada 10 ecuatorianos que al día de hoy no tienen empleo. El CAL ha actuado de forma irregular, el CAL no tiene la competencia ni la atribución de devolver el proyecto por estas razones que alegan y que evidentemente están perjudicando no solo al trabajo de los asambleístas y al pleno de toda la Asamblea Nacional, sino también a todos los ecuatorianos que necesitamos que un proyecto de ley de esta naturaleza pueda ser conocido, ser debatido, ser mejorado y así también poder crear un Ecuador de prosperidad para todos y modernizar de una vez por todas al país. Usted acaba de decir que el CAL no tiene la competencia y hay algunas voces también que dicen que el CAL se ha atribuido funciones excesivas en el tratamiento de este proyecto de ley. Ante eso, ¿podrían elevar una consulta quizás a la Corte Constitucional precisamente para evaluar esa competencia del Consejo de Administración Legislativa? Es completamente posible, Liz. No obstante, el texto constitucional es sumamente claro. Y aquí hay que pensar en Ecuador, hay que pensar en algo que va mucho más allá del texto constitucional, que el Ecuador tenga la posibilidad de conocer y debatir un proyecto que fue propuesto desde la campaña del presidente Lasso y ahora que a través del gobierno del encuentro, con las diversas opiniones y sugerencias de distintos sectores y gremios que fueron consultados y con los cuales se mantuvo varias reuniones de trabajo para crear un proyecto de esta magnitud, un proyecto que realmente, como lo he dicho anteriormente, permita cambiar el Ecuador y modernizar no solo el sistema laboral, que es un código que data de más de 80 años, sino también estabilizar la economía y además de eso generar inversión en el Ecuador. Es importante y es muy oportuno recordar que el CAL tiene atribuciones específicas y que la Constitución habla claramente sobre el procedimiento de un proyecto con carácter económico urgente. Abogado Miranda, pero ya el CAL devolvió el proyecto, ni siquiera hubo la posibilidad de que pase un trámite, un debate en la Asamblea. Ante eso, del lado del Gobierno Nacional, ¿van a enviar el proyecto nuevamente tal y como está? ¿Van quizás a dividirlo en la parte tributaria una y la parte laboral otra, convirtiendo cada una de las partes en un proyecto también con carácter económico urgente? ¿Qué es lo que están realmente analizando? Usted me ha dicho que todas las vías democráticas las están visualizando, pero el tiempo está corriendo. ¿Cuál sería esa primera opción? Bueno, la primera opción, insistimos, en llamar a la Asamblea Nacional, en que la Asamblea Nacional y el Pleno disponga a conocer y debatir el proyecto. Esa es la mejor salida, la mejor vía para que en un Estado democrático de derechos como lo es el Ecuador se pueda aprobar el proyecto de ley. Esa es la vía ideal y la vía que necesitamos los ecuatorianos para evidentemente conocer. Esa es la primera alternativa. Pero esa alternativa no sería viable al día de hoy, cuando hemos escuchado ya posiciones de bancadas de la Asamblea negando esa posibilidad. Y como le digo, durante el fin de semana escuchar a uno que otro legislador diciendo que no se van a negar siempre y cuando el presidente corrija el proyecto. Eso quiere decir no presentarlo tal y como está elaborado al momento.
Bueno, por el momento, como le he dicho, estamos insistiendo en que el Pleno pueda conocer el proyecto. ¿Cuál sería el plan B? El gobierno no ha tomado aún la decisión sobre la alternativa que va a tomar en caso de que no se pueda debatir el proyecto, pero lo que se espera, como el tiempo aún está corriendo, que eso es algo importante, que la Asamblea pueda conocer el proyecto, debatirlo y evidentemente tomar una decisión al amparo de lo que establece la Constitución. Yo le decía cuál pudiera ser el plan B, que se apruebe mediante el Ministerio de la Ley, que entre de esa forma en vigencia, ¿podría ser también una opción a considerar? Es una opción que se encuentra contemplada en la ley, así también todos los ecuatorianos hemos escuchado y hemos visto intervenciones de algunos líderes de opinión, de abogados constitucionalistas, en los cuales pues también se ha mencionado otras alternativas, se ha hablado de consulta popular, y creo que son medidas, o inclusive, como ya usted también lo mencionaba, la presentación del proyecto de manera dividida, pero es una decisión que el Ejecutivo aún no ha tomado, puesto que se insiste fuertemente en que la Asamblea cumpla con su rol de legislar, cumpla con su rol de promulgar, de conocer esta ley en beneficio de todos los ecuatorianos y que finalmente podamos hacer un trabajo en conjunto. Porque aquí algo es muy importante, Liz, y todos los ecuatorianos, que se pueda trabajar de la mano ejecutivo y legislativo, probablemente por primera vez en este nuevo periodo, para que podamos unir las esperanzas que tiene el pueblo ecuatoriano, unir lo que el pueblo ecuatoriano necesita, que es trabajo, y como consecuencia del trabajo y como consecuencia de la estabilidad económica que busca este proyecto de ley, podamos generar educación, salud, mayores inversiones en el país. Eso es lo que necesitamos. Aquí estamos en una situación en que llamamos a la Asamblea Nacional y le decimos, no podemos esperar más, no se puede esperar meses, años, no se puede esperar cálculos políticos y estrategias en el legislativo, puesto que los padres y las madres que no tienen un trabajo, los niños que no pueden ir a la escuela o simplemente niños que no pueden comer 3 veces al día, ellos definitivamente no pueden esperar más. Y eso es lo que el gobierno del encuentro busca. Analicemos las opciones. Usted dice una de esas, el que entre por el Ministerio de la Ley, pero ya usted también tiene que haber escuchado algunas voces de expertos en materia jurídica que dicen que eso no sería viable porque el CAL no dio trámite, no lo aprobó, por lo tanto no corre el plazo de los 30 días que tienen para poderlo tratar por el carácter de económico urgente para dar paso a que se apruebe de tal manera. Bueno, la calificación como tal de los proyectos de urgencia de materia económica son potestad del presidente. La calificación la hace el presidente en el momento en el que presenta el proyecto a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene 3 opciones: aprobar, reformar o desaprobar dicho proyecto. Entonces, en ese sentido, el gobierno siempre abierto al diálogo, siempre abierto a llegar a consensos, conociendo que el proyecto evidentemente puede mejorar con el aporte de todos los asambleístas, a quienes consideramos, a quienes les damos el respeto, pues son los representantes también del pueblo ecuatoriano. Podríamos llegar a un buen proyecto de ley que realmente supere las expectativas de los ecuatorianos y permita generar oportunidades para todos. La Asamblea Nacional tiene, como lo he dicho, 3 opciones: aprobar, reformar o desaprobar. Y en eso nosotros insistiremos para lograr un cometido que supera al gobierno nacional, que supera a la Asamblea Nacional, y es un Ecuador de oportunidades, un Ecuador de empleo que permita finalmente salir de la grave crisis económica con la cual recibimos al país. Otro de los mecanismos democráticos y que ya quizás fue anticipado, preveyendo una reacción de la Asamblea ante ya otros bloqueos que ha tenido el Ejecutivo en cuanto a sus proyectos al interior del Legislativo, era ir a una consulta popular. Y usted lo mencionó hace un momento también, pero dan los tiempos porque se había hablado de que sería este mismo año, pero ya estamos a 2 meses y medio de que termine el año. Y para la organización de esta consulta se calcula un tiempo de 90 días. Eso quisiera decir que ya dentro del 2021 no cabría la posibilidad. Bueno, siempre fue una alternativa, está dentro de las vías en las cuales se puede aprobar una ley, evidentemente por iniciativa, en este caso del Ejecutivo, o inclusive por iniciativa ciudadana, puesto que la gran mayoría de ecuatorianos, recordemos que 7 de cada 10
ecuatorianos no tienen empleo, apoyan una ley que permitiría generar mayores oportunidades para todos. Entonces, definitivamente es una opción. El tiempo y el momento en el que el Ejecutivo pudiera optar por esa opción estaría por verse, pero evidentemente usted bien ha mencionado los tiempos que establece la ley y, como he repetido, el Ejecutivo aún insiste en que la Asamblea conozca el proyecto. Bueno, sí, sobre todo porque los temas tributarios y de impuestos tienen que estar ya concluidos hasta el 31 de diciembre para que entren en vigencia a partir de 2022 y eso llevaría a dejar quizás de lado esa posibilidad de consulta popular. Ahora, usted aquí reiterativamente ha hecho un llamado a la Asamblea Nacional. ¿Hay esa posibilidad real de diálogo, de poder entrar en una negociación todavía o tal y lo que pareciera por el pronunciamiento y estas discrepancias permanentes últimamente entre gobierno y legislativo, que ya ese diálogo está agotado? Estoy convencido de que hay el espacio para el diálogo. El gobierno nacional siempre ha sido de puertas abiertas. La ciudadanía lo ha visto, se ha recibido a la CONAIE en el Palacio de Gobierno, se han mantenido reuniones con distintos gremios, transportistas, sector petrolero, sector minero, entre otros, siempre atendiendo el llamado de los representantes de estos sectores y organizaciones. El gobierno nacional evidentemente está dispuesto a dialogar, a llegar a consensos, a mejorar el proyecto. Dejémonos de la política del pasado. Este no es un proyecto de cálculos políticos, este no es un proyecto de una bandera, ni de colores, ni de izquierda ni de derecha. Este es un proyecto del Ecuador, este es un proyecto que permitirá generar empleo, salir de la crisis, estabilizar la economía, generar inversiones en el país. Es momento de que pasemos a una política de consensos, de unión. Este proyecto es un proyecto por el Ecuador, por los ecuatorianos, por los niños, por las niñas y los jóvenes. El camino se ve cada vez más difícil cuando escuchamos en cada discurso de locución directas o indirectas entre unos y otros, lo que parecería más bien que va cerrando el camino a toda posibilidad. Ya incluso el fin de semana hay legisladores que han hablado de que desde el Ejecutivo se quiere interferir en otro poder del Estado como es el Legislativo. Entonces, realmente eso cómo pone sobre la mesa una puerta abierta para poder dialogar y negociar. Bueno, es parte del trabajo que ha hecho el gobierno del encuentro, evidentemente mantener el diálogo, siempre mantener la puerta abierta, que eso yo creo que es muy importante y hay que rescatar en la política del presidente Lasso y de todo su equipo, puesto que estamos dispuestos a dialogar, a conversar, a mejorar en todo lo que sea oportuno en beneficio de todos los ecuatorianos y que no perjudique a algunos ecuatorianos, que eso es algo muy importante de rescatar. El presidente Lasso, tengan la seguridad que el presidente Lasso tomará las decisiones que mejor convengan al país. Abogado Miranda, y concluyo preguntándole cuándo ya el país podrá conocer entonces cuál es la vía o la resolución que adopte el gobierno nacional, como digo, en vías de poder dar viabilidad a este megaproyecto de ley. Bueno, me encantaría evidentemente darle una respuesta, pero la verdad es que en este momento no puedo descifrar lo que va a ocurrir. Estamos iniciando una semana importante, una semana en la que el gobierno está dando la cara. Estamos aquí, estamos haciendo un llamado a todos los ecuatorianos, especialmente a los asambleístas, para unirnos, para dejar de lado evidentemente las diferencias políticas, dejar de lado las banderas, los partidos y unirnos, trabajar en conjunto. Estamos convencidos de que se puede y en este caso, Liz y ecuatorianos, es importante ver esta apertura del gobierno nacional para llegar a un consenso y poder crear oportunidades para todos los ecuatorianos. Veremos de nuestro lado, la mano queda extendida. Veremos cuál es la respuesta y qué resolución toma entonces el gobierno. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias.